Temas de la Biblia. Vamos a dar este pequeño estudio, un estudio que muestra en gran parte la realidad de lo que vive la mayoría de la gente hoy. Un mundo perdido, un mundo que vive en el orgullo, un mundo que vive en la hipocresía, en la vanidad, en la soberbia, en la maldad. Eso está allá afuera. Hoy qué bueno que te encuentras aquí. Querida hermana, querido hermano, querido congregante, personas que nos ven y que nos escuchan por las plataformas, les doy la más cordial bienvenida. Quiero decirte que te sientas a gusto. Los problemas no se van a acabar. Jesús padeció. Nosotros tenemos que padecer. Nosotros tenemos que pasar por situaciones complicadas, adversas, pero aquí estamos por la misericordia del Señor, disponiendo nuestro corazón y nuestra mente, nuestro ser. Si hay algo que te impide y te estorba para estar tranquilo o tranquila, pues abandónalo momentáneamente. Abre tu corazón, a lo mejor hoy el Señor te habla, te dice algo en especial. El título del mensaje: tus rebeldías te condenarán. Tus rebeldías te condenarán. El título está un poco fuerte, o está fuerte. Indica que si una persona es rebelde, si una persona maneja la rebeldía, va a ser condenada. Y la decisión de ese condenamiento, pues es la persona, eres tú, soy yo. Porque hoy en vida nosotros tenemos la decisión de decidir si acatamos, si somos obedientes con lo que Dios demanda y Dios dispone. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Saber que el resultado de la rebeldía es la condenación. Es un pecado, y es un pecado muy grande, que tal vez mucha gente no se ha dado cuenta o no le da el valor, el peso a ese pecado. Y que tal vez tu hermana, tal vez tu hermano, inclusive yo, podemos tener esa práctica de rebeldía. Vamos a ver a través de la palabra un ejemplo claro de un personaje. Fue rebelde, fue orgulloso, fue egoísta, fue soberbio, tenía amargura. Mas sin embargo, Dios hizo lo necesario, lo que tenía que hacer para poder rescatar a este ser. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una pequeña oración y ponernos en las manos del Señor y guíe este estudio. Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre, porque hoy en este tu día estamos aquí congregados, Señor, exponiendo tu palabra. Yo en lo particular te pido de tu gracia, Señor, para poder exponer el mensaje
no conforme a lo que yo deseo o crea. Que no sean mis palabras mías, sino tus palabras, Señor. Tú dirige conforme a la necesidad de cada persona. Señor, habla el día de hoy, consuela, dale esperanza. Y Señor, si hay el milagro de una salvación, pues que sea la honra y la gloria para ti, Señor. Tú sabes lo que hay en cada corazón, tú sabes lo que hay en cada persona, su necesidad. Y Señor, si esa persona está aquí de todo corazón y se ha arrepentido, hoy visítale, por favor, Señor, a través de este mensaje. Gracias, Señor, por este momento y guíame a mí para exponerlo de forma correcta. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a consultar la palabra de Dios para empezar el estudio, yendo a Jeremías. Y el contexto es que Jehová Dios habla a través de Jeremías al pueblo de Jerusalén, de Jacob y todas las tribus, la región de Israel. Y les hace alusión de que por qué lo han abandonado, por qué se han apartado de él. ¿Qué dice Jehová Dios? ¿Qué he hecho yo mal para que ustedes se vayan en pro de sus vanidades, de su maldad, de sus situaciones vanas? Dice, ¿qué he hecho yo? Dios diciéndole a su pueblo, ¿en qué te he fallado? Si te saqué de esclavitud del pueblo de Egipto, te traje por el desierto, te di todo lo necesario y hoy me has abandonado. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, pueblo? Ya no estás conmigo. Dice la cita de Jeremías capítulo 2, versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí empieza la cita, tu maldad te castigará. ¿Cuál maldad? La maldad de haber dejado a Jehová. Se apartaron, ya no quisieron obedecerle, ya no quisieron estar en los caminos de él. Y acentúa lo siguiente, y tus rebeldías te condenarán. Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve, y fíjense la consecuencia, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto le está diciendo Jehová Dios a su pueblo, tu maldad te castigará. Hay personas que argumentan, es que me va mal, es que todo me sale mal, es que nada me sale bien. Y has hecho una revisión de tu vida y estarás haciendo bien las cosas, porque la maldad, aquí lo señala, te castigará.
Hay veces que son pruebas, hay veces que Satanás interviene y le pega a uno una zarandeada muy fuerte. Pero yo te pregunto, si haces un examen de conciencia, revisas cómo es tu vida, ¿no has sido rebelde? ¿No has dejado tú a Dios? ¿No te has separado de Dios? ¿Vives conforme a la voluntad de Dios? ¿Has sido radical? ¿O sigues coqueteando con el mundo? Hay cosas que sí obedeces, hay cosas que sí las llevas a cabo, pero hay otras cosas que no. ¿Te faltará algo? Revisa. Tú eres el mejor juez. Tú sabes cómo es tu vida. Y si no entiendes, pues pídele a Dios que te dé luz, que te ilustre, que te dirija, para poder identificar si estás bien o estás mal o estás faltando en algo. Vamos a entender un poquito lo que significa la palabra rebeldía. Viene una definición bíblica que señala lo siguiente: desobediencia, resistencia y rechazo directo a la autoridad de Dios y su palabra. Otra vez, desobediencia, resistencia y rechazo directo a la autoridad de Dios y su palabra. Querida persona, ¿tú rechazas esa autoridad? ¿Tú no aceptas su palabra? Hay unos mandamientos que cumplir. Hay ordenanzas, hay decretos, hay señalamientos que Dios indica que se cumplan. Me podrás decir, es que es complicado, es difícil llevar a cabo todo eso que pide Dios. Pero cuando tú amas, no es difícil. Cuando tú amas a tus padres y realmente los quieres, obedeces lo que ellos te dicen. Dios es un Padre, es nuestro Creador y hay que obedecerle. Hay una definición del diccionario que dice lo siguiente: cualidad o acción de resistirse, desobedecer o desafiar de manera obstinada a la autoridad establecida o a normas impuestas. Esta es una definición desde el punto de vista de ciencia, del diccionario. Quiero decirte que la rebeldía se aplica en el contexto, en la cita bíblica, hace mucha referencia o está direccionada a la apostasía. La apostasía significa que una persona que estuvo caminando con Dios, como fue el pueblo de Israel, su pueblo escogido, después lo abandonó. Eso es apostatar. Una persona que camina con Dios y después lo abandona, está apostatando. Y esta cita hace alusión a esto. Por eso señala: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Es difícil que una persona que está apostatando pueda regresar. Le es difícil porque prueba otra vez el mundo. Una persona que no
ha conocido a Dios, que no camina con Dios, no puede apostatar, está apartada. Querido hermano, querida hermana, si tú estás caminando y renuncias a esa voluntad divina, a esos mandamientos, entonces estás apostatando. No se trata exactamente el mensaje de eso, lo vamos a direccionar en otro sentido. Quiero también mencionarte que rebelde es la persona, el sujeto, el sustantivo. Y la rebeldía es la acción de ese sujeto. También hay otra palabra que aquí señala que es rebelión. Rebelión es hacer la guerra, volver a hacer la guerra. Eso significa lo que es la persona rebelde, la rebeldía y rebelión. ¿Cuál es el origen de la rebeldía? ¿Qué provoca que una persona se haga rebelde? Nace del orgullo, el egoísmo y la amargura. Otra vez, ¿qué origina una rebeldía? Se origina del orgullo, el egoísmo y la amargura. Querida persona, si tú tienes orgullo, hay en ti egoísmo, hay amargura, un pecado difícil de sacar, pues quiero decirte que es un principio de rebeldía. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebeldía? Conduce a la pérdida de la bendición y el extravío espiritual y separación de Dios. Esas son las consecuencias. O sea, vas a perder bendiciones, va a haber extravío espiritual y va a haber una separación de Dios. Es importante que identifiques esto. Vamos a darle el enfoque aquí a la rebeldía en la siguiente dirección, en la siguiente forma. La definición de rebeldía desde el punto de vista bíblico empieza señalando desobediencia, resistencia y rechazo directo a la autoridad de Dios y su palabra. Si tú no estás obedeciendo, si yo no estoy obedeciendo esos mandamientos, esos estatutos, estamos en rebeldía. Obedecer es importante. Recordando a través de la historia que el primer ser que practicó la rebeldía fue Satanás. Se rebeló, quiso ser como Dios. Satanás, Lucifer. Él fue el primero. El segundo fue Adán. Adán, que le hizo caso a su pareja. La mujer, Eva, fue engañada por la serpiente y ella fue y le contó a Adán que no era malo, que al contrario iban a tener el conocimiento del bien y del mal. Y se dio cuenta que no,
Él ya tenía una instrucción, que no comieran del producto de ese árbol que era de la ciencia, del bien y del mal. Y Adán no le hizo caso a Dios, desobedeció y le hizo caso a su pareja, a Eva. Y de ahí vienen una serie de personajes bíblicos que cayeron en desobediencia, en rebeldía. Hoy yo te quiero decir algo. Se hizo una serie anteriormente donde se habló mucho sobre el pecado. Te voy a mencionar algunos títulos, algunos nombres de estudios que se llevaron a cabo. ¿Por qué peca el hombre? ¿Un mundo caído? ¿Qué es el pecado? Los devastadores efectos del pecado, el engaño del pecado, el deleite temporal del pecado, cauterización de la conciencia, la destrucción del alma, las consecuencias del pecado, cómo vencer el pecado, cuando el Padre sale al encuentro, y muchos más estudios que se dieron, faltan por ahí. Te mencioné estos para que recuerdes que se te ha hablado sobre el pecado. Querida persona, si tú no has atendido, si no has hecho caso de esto, estás en rebeldía. Se te han dado estudios y se pueden seguir dando estudios y más estudios, y tú vas a seguir igual, vas a seguir estando ahí sentado, sentada, sin hacer caso. No estás atendiendo al llamado. Palabra se te está dando, palabra tienes. Mensaje tras mensaje. Cada uno de ustedes haga un análisis y vea lo que hace falta. Es de suma importancia que ordenes tu vida. Es bueno ordenar tu casa, ordenar la cuestión de la educación de los hijos, los dineros, en fin. Pero eso se va a quedar. Tu situación espiritual, ¿para cuándo la vas a dejar? ¿Cuándo vas a empezar a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo le vas a hacer caso ya? Hoy quiero ponerte un ejemplo bíblico de un personaje que tal vez ya lo identificas y que ya sabes quién fue. Fue un hombre que no quería hacerle caso a Dios. ¿Y sabes por qué no quería? Porque tenía orgullo, tenía amargura y también conocía de Dios. Ese personaje del que te voy a hablar es el profeta Jonás. Un hombre que Dios escogió para que fuera a predicarle a Nínive, una ciudad completamente perdida. Ahorita te voy a dar algunos datos para que vean la maldad que existía allí. Si tú te has alarmado los hechos, los sucesos que hay de la gente de maldad ahorita en este tiempo, pues se quedan cortos para lo que hacían los ninivitas, el imperio de los asirios. Consultemos la palabra de Dios en Jonás, capítulo 1, versículo 2.
señala lo siguiente: hay un mandato por parte de Dios hacia Jonás, hacia el profeta Jonás. Y le dice lo siguiente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios se vale o quiere que Jonás le sirva de portador de su palabra, que le sirva para darle a entender a este imperio, a esta ciudad de maldad, que si no se arrepentían los iba a destruir. ¿Quién era Jonás? ¿Qué intervención tiene en esta situación? Jonás era un profeta hebreo, hijo de Amitai, originario de Gat-Efer o Gat-Efer, como se quiera mencionar, una ciudad situada en el territorio de Zabulón, al norte de Israel, en la región de Galilea, cerca de Nazaret. De allí era Jonás. El imperio de los asirios, la ciudad de Nínive, estaba al norte de lo que es la comunidad o la región de Israel. Estaba más al norte de donde Jonás era originario, de su región. Te voy a dar el contexto de lo que hacían los ninivitas, la ciudad de Nínive. Una ciudad sumamente sanguinaria, donde había una maldad demasiado grande. Era la capital del imperio asirio. Se describió principalmente como una extrema violencia, crueldad, sanguinaria y opresión hacia otras naciones. Los asirios degollaban vivos a sus enemigos. Los asirios degollaban a sus enemigos vivos. Empleaban cuerpos, método de tortura y ejecución, y consistía en atravesar el cuerpo de una persona con un palo o estaca en el dorso, estando vivos. Hay otra forma de tortura que hacían los sirios con sus enemigos, principalmente con los jefes enemigos, para dar a entender que eran sanguinarios, malos. No te lo voy a comentar porque es una situación muy fuerte. No es conveniente en este púlpito hacer mención a eso. Por ahí, si quieres investigar, pues a lo mejor lo vas a encontrar. Es una forma cruel de pena capital utilizada para castigar traidores o sofocar rebeliones. Todo era con la intención de dar a entender que eran malos, súper malos. Además, los asirios empleaban a los prisioneros como advertencia cortaban las cabezas, manos, pies, narices y orejas de sus prisioneros para exhibirlos como advertencia.
Nínive se enriquecía a través del pillaje, opresión, deshonestidad y el robo constante. Era una ciudad ramera que seducía a las naciones con prácticas que inducían a la prostitución sagrada, sacrificios humanos y brujería. La capital de Asiria se jactaba de su poderío militar y riquezas, donde había mucho orgullo y brutalidad, donde la compasión era vista como debilidad. El imperio de Asiria era enemigo mortal de los israelitas. Quiero poner en contexto lo siguiente. Cuando Dios se acerca a Jonás y le dice, quiero que vayas a Nínive y les prediques que van a ser destruidos si no se arrepienten, después de que tú les digas lo que te voy a indicar, va a haber consecuencias, van a ser destruidos si ellos no acatan. Pero aquí hay algo muy importante. Imagínate que Dios te ordena que vayas y le digas a alguien que no te llevas bien, que en tu colonia tienes por ahí una gente especial, gente soberbia, gente orgullosa, mal encarada, que hay veces que ni te saluda, y Dios te ordena y te dice, ve, predícale. ¿Qué es eso comparado con lo que Dios le indicó a Jonás? Que fuera a esa ciudad que estaba al norte de Israel, hacia arriba, para que les predicara. ¿Qué crees que pasó por la mente de Jonás? Dijo, no, yo ir allá, me van a destrozar. Si yo empiezo a hablar de ti, no les va a gustar. Tuvo miedo, tenía amargura. ¿Qué crees que hizo Jonás? Ya sabes la historia. Jonás prefirió huir en lugar de hacer caso y de obedecer a Dios. Es uno de los ejemplos más claros de rebeldía. Jonás pretendió una retirada. Estaba al norte de Israel, se fue a Jope, que es un puerto de la comunidad de Israel. En sentido contrario, estaba hacia el sureste, estaba Nínive, estaba Israel y luego Jope en el mar Mediterráneo. Y fue y compró un boleto y dijo, yo me voy a Tarsis, lejos, Israel, y por allá, lejos, allá, al otro lado, a la otra punta del Mediterráneo, el país de España, allí se encontraba Tarsis. Y dijo, me voy. Compra su boleto y se sube. Y todos sabemos lo que pasó en esa situación. Empezó a haber un descontrol en el mar, se enfureció. Y bueno, identificaron que era por la causa de Jonás. Decidieron echar suertes y la suerte le tocó a Jonás. Y Jonás les declaró que aquello que estaba pasando era por él. La solución era que lo echaran al mar, lo agarraron, lo echaron al mar y ahí lo tragó un gran pez.
lo tragó un gran pez. Tu maldad te castigará. Tu maldad te castigará. Empezamos con un versículo en ese sentido. Y tus rebeldías te condenarán. Jonás estaba siendo completamente rebelde, no quiso obedecer a Dios y se fue. Y Dios dijo: no, Señor, va a haber castigo. Tu rebeldía, tu maldad, tu desobediencia te va a castigar. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás ahí? Pues argumentan que 3 días con sus noches. Quiero que vayamos a Jonás 1:3. Jonás 1:3. Y aquí está la narrativa que yo les hacía. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo ves la mentalidad de Jonás? Dice en la última parte: para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Tú has pensado algún día alejarte y decir: me voy de la presencia de Dios? David describe esta situación en el Salmo 139, versículos 7 y 8. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, en otras palabras, que por más que nosotros queramos escondernos de Dios, no podemos. Nos vamos a apartar de Dios, pero no podemos ocultarnos. Él está atento a ver si hay una situación de arrepentimiento de nuestra necesidad. Como dice la palabra, el sol nace para todos, para buenos y malos. Por la misericordia seguimos con vida, seguimos con alimento, seguimos con casa, un trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo necesario para continuar nuestra vida. Y aún siendo rebeldes, aún siendo personas pecadoras. A Dios no se le puede escapar, a Dios no se le puede esconder nada. Él nos ve. Él sabe lo que hay en tu corazón y nada más Él lo puede escudriñar. Dios nos formó en nuestro vientre de nuestra madre. ¿Quién puede hacer eso? Nada más Él. Nada más Él. Por eso nos conoce. Por eso sopesa nuestros corazones.
Hay otra cita en Jonás 1:17. Sobre el pez que se tragó a Jonás. Y señala lo siguiente: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay gente hoy en día que pues dicen que eso no es cierto, que no es posible. Bíblicamente aquí lo señala. Y han descubierto personas que se dedican a estudio del tema y han declarado que sí se puede hacer esto. Una ballena tiene alrededor de 20, 25, 30 metros de largo. Tal vez 5, 6 metros, 8 metros de altura. Y un pez grande, enorme, la Biblia no especifica, sino únicamente un pez grande, se tragó a Jonás. Yo quiero describirte las circunstancias por las cuales pasó Jonás. Tú estás a gusto, yo estoy a gusto en mi casa, en mi cama, comiendo con aire, no sé, con un ventilador, en un cuarto donde es fresco, o donde un cuarto es tibio, donde le pegue el sol, etcétera, con comodidades. Si tenemos hambre, vamos a la alacena, al refrigerador y buscamos algo. Si tenemos sueño, nos acostamos, si se puede hacerlo. Hay aire, hay todas las condiciones. Pero yo te pregunto, las circunstancias que estaba pasando Jonás allí dentro de ese pez. Los jugos gástricos, los ácidos, los olores, la falta de oxígeno, el calor, dónde dormir, dónde recostarse. El pez se movía y eso provoca un desequilibrio en la cabeza, pega vértigo. No sé si has tenido la oportunidad de viajar en barco. Las personas que se suben por primera vez, en veces tienen este efecto de vértigo. Imagínate estar en el agua salada. ¿A qué horas dormía? ¿Te imaginas el infierno donde estaba? La palabra de Dios en la primera cita, en Jeremías 2:19, fíjate lo que dice la palabra. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y todo por la maldad y por la rebeldía, por lo que estaba padeciendo Jonás. Fíjate bien. Ahorita yo te explico esto y pues te imaginas, pero imaginar no se compara con vivirlo. Una situación sumamente complicada. ¿Qué hizo Jonás cuando tenía esta circunstancia? ¿Qué fue lo que hizo? Fíjate bien, personas que están sufriendo por su maldad o por alguna situación y no quieren hacer caso, van a tocar fondo. Y entonces sí se acuerdan de Dios, entonces sí dicen, Señor, ayúdame. Y Dios se compadece, y hay veces que no. Cuando tú le pides de todo corazón, cuando tú te arrepientes genuinamente,
Él atiende inmediatamente el llamado. Pero cuando no tienes ese corazón dispuesto y nada más estás hablándole, no va a hacer caso. Fíjense lo que hizo Jonás. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, tu Dios, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces sí, Jonás recordó que había un Dios y que lo podía salvar. Entonces sí. Fíjense bien cómo describe Jonás esa situación que yo les comentaba ahorita, el estar dentro del pez. En Jonás capítulo 2, versículo 2, señala lo siguiente, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué es Seol? Es el infierno. Jonás asemejó, comparó el vientre de ese pez como el Seol. La cuestión psicológica, mental de Jonás, sin saber si iba a morir o iba a vivir. ¿Cuánto más iba a estar, cuánto tiempo más iba a estar en ese vientre? Que si Dios iba a tener misericordia. La cuestión psicológica y moral era enorme, una incertidumbre grandísima. Hoy tú puedes estar también así. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Invocar a Dios, pedirle y arrepentirte, pero de todo corazón. Aquí señala al último, y mi voz oíste, y mi voz oíste. Fuiste a mí. Hay situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero Dios siempre está allí. Siempre está allí. ¿De qué depende de que actúe Dios? Depende de que nuestro corazón esté en plenitud con Él. Que siempre nos arrepintamos de un corazón genuino, de una situación que haya una conversión real. Después de esto, Jonás lo vomita aquel gran pez, lo vomita. Y no lo vomita en el mar. Ese gran pez lo lleva a la orilla y lo saca. Y entonces Jonás decide hacerle caso a Dios, a Jehová Dios. En Jonás capítulo 3, versículo 4, en Jonás capítulo 3, versículo 4. Señala lo siguiente, nos dice, nos muestra, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Dios ya había mirado, ya sabía del pecado de Nínive, una ciudad
sanguinaria, malvada, muy agresiva, al igual que se está viviendo en estos días. Pero Dios, en su gran misericordia, no quería destruirla, quería que procediera al arrepentimiento. Hoy pasa lo mismo. ¿Cuántos grupos delictivos hay? Y por el poder, por el dinero, mucha gente inocente muere. Mucha gente está padeciendo. Y Dios quiere que esta pequeña manada, tú, empieces a pregonar ese reino de Dios. No, tal vez no vas a ir con aquella persona lejos de ti. No, empieza con la familia, en tu colonia, en tu ciudad, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en fin. Dice por allí un dicho del mundo que el buen juez por su casa empieza. Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive, una ciudad que era súper enemiga de Israel, y no quería. Y Dios le dijo, no, si vas a ir, porque yo te mando, porque yo te voy a respaldar, porque no te va a pasar nada. La ciudad de Nínive era muy grande, eran 3 días de camino para atravesar de una orilla a otra orilla. Una ciudad, no sé, como las que hay hoy. Y Jonás atendió después de todo esto. Nínive se arrepintió, y eso era lo que quería Dios. Y Jonás se enojó porque quería que la destruyera, porque eran sus enemigos, porque él era del pueblo escogido, su pueblo Israel, y quería que le destruyeran. Y no fue así. Dios le dio otra oportunidad a Nínive. Deja tu maldad, conviértete a mí. Hubo ayuno, hubo silicio, hubo oración, y Nínive se convirtió. ¿Hubo una conversión genuina? Sí, sí la hubo. Pero déjate digo algo. Después de que la generación se acabó, de esa gente que vio el milagro de Dios y se convirtieron, las nuevas generaciones ya no recordaban aquello y volvieron a la maldad. Nínive empezó otra vez ese proceder sanguinario, esa maldad, esa crueldad, y señala la narrativa que duró 150 años después de que Jonás le predicara. Duró menos de un siglo para cuando Dios la volvió a destruir. La destruyó. Destruyó a Nínive. No quiso hacer caso. Esto que yo te menciono es un ejemplo muy fuerte de rebeldía. Pero si lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestros tiempos, y vamos a la esencia, al giro que yo te dije, que yo te mencionaba, el que desobedece es rebelde, practica la rebeldía. Te mencionaba que se han hecho estudios del pecado. Y si tú no has abandonado el pecado, tú sigues en rebeldía.
Tú eres una persona rebelde. Si no es así, yo te digo, pídele a Dios esa fortaleza para que sigas en sus caminos, haciendo su voluntad, extendiendo su evangelio, llevando las nuevas. Empieza por tu casa. Sé luz en esas gran tinieblas. ¿Es difícil? Sí, si lo haces en tus propias fuerzas, sí. Pero tú ya tienes los medios. Dile a Él que te ayude. Él quiere que se salven las personas. En Jonás 4:2, Jonás, capítulo 4, versículo 2, dice, y oró a Jehová. ¿Quién oró? Jonás. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Pero por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjense el egoísmo de Jonás. Sabía que los iba a perdonar en vez de destruirlos. Eso fue cuando se arrepintió Nínive. Y Jonás no quería eso, pues eran sus enemigos acérrimos, sus enemigos a muerte. Y quería que Dios los destruyera. Y Jehová Dios dijo, no, hay que darles aún una oportunidad. Y aquí Jonás le da a entender de que está inconforme. ¿Cómo es posible que los vas a perdonar? Hay un mandamiento, ya para terminar, en Isaías 55:7. Fíjate lo que le dice el Señor a Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el carácter de Dios. Es un ser que nos da la oportunidad, nos vuelve a dar la oportunidad, no nos consume en la maldad y nos da otra vez otra oportunidad y otra oportunidad. Tal vez así está mi esposa, tal vez así está mi esposo, mi hijo, mi hija, mi amigo, y Dios le sigue dando otra oportunidad. Porque Dios quiere que no te pierdas. Por último, en Isaías 43:25, nos indica la palabra lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Otra vez, yo, Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Te vuelvo a insistir, Dios ya lo hizo todo. Jesús murió en la cruz, padeció. Todo lo hizo Él. Él borra tus rebeldías, tus rebeliones. Yo te pregunto, querida persona, si Jesús murió en la cruz, ¿qué te falta a ti para convertirte a Dios? ¿No crees suficiente el sacrificio de Cristo?
¿Por qué mucha gente lo minimiza? ¿Por qué no creen en Él? ¿Por qué si tú estás en pecado, por qué no lo abandonas? Dios está presto para perdonarte. ¿Sabes cuál es la decisión? Que tú te arrepientas de todo corazón. Que tú le implores y que no llegues a una circunstancia de necesidad tan grande como Jonás para poder rogar, invocar a ese Dios poderoso. No tener una circunstancia tan complicada y tan difícil que no vayas a tocar fondo, para que entonces sí clames a Él y dices: Señor, no puedo más. Hazlo ahorita que hay oportunidad. Cierra tus ojos. Vamos a terminar el estudio. Señor, hoy se ha expuesto este tema, Padre, sobre la rebeldía, sobre las personas que son rebeldes como Jonás, Señor, en su momento. Y Señor, te pido que trates a cada persona, que le hables a cada persona, Señor. Y si no está cumpliendo con tus mandamientos, Señor, que no está dejando su pecado, Señor, que hoy sea el día, que este estudio, que esta exposición de tu palabra llegue a ese corazón necesitado, Padre. Tú sabes por lo que está pasando cada quien, Señor, y sabes completamente su necesidad. Atiende, mi Señor, atiende el Señor, y tú quieres que esa persona sea salva, que vaya a ti, Señor, que encuentre su salvación. Gracias, Padre, por este momento. Gracias porque diste la habilidad, Padre, para exponer tu palabra. Y Señor, que meditemos en ella y que sigamos adelante, Señor, en tus caminos. Muchas gracias, Padre Celestial. En nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Temas de la Biblia.